que ver precisamente con lo que el profesor Pedro les estaba diciendo, es que curiosamente esta imagen de India desnuda se convierte en un símbolo para las primeras repúblicas y para América. ¿Por qué digo que es bastante curioso? Porque cuando uno estudia un poco la iconografía y se va hasta el siglo XVI, resulta que es un estereotipo europeo. La misma representación de India, de plumas, con este animal al lado, era una representación que venía del siglo XVI. Los europeos que estaban controlando todo el mundo conocido representan a través de las imágenes y los mapas el universo. Entonces aquí está, por ejemplo, representada las 4 partes del mundo. La parte superior vendría a representar a América como una mujer desnuda, salvaje, asociada a la guerra, al canibalismo, una india agresiva sentada sobre un armadillo. África está sentada sobre un caimán, también es mostrada como una mujer primitiva, mientras que Asia y Europa son representadas de forma diferente. La parte inferior izquierda representa a Europa como la dueña, como la reina del mundo. Los grados de civilización se mostraban en las imágenes a través de entre más atuendos uno tuviera. Si hay más artefactos, más ropas, más civilizada se suponía que era la cultura o la civilización. Y al lado pues también Asia con sus riquezas, con ese oriente que siempre fue fascinante como para los viajeros. Lo que va a ocurrir es que América inicialmente se representa sentada sobre un armadillo, pero va a haber esa transferencia. La representación de África sobre un caimán va a pasar a las imágenes de América. Uno las va a encontrar durante el siglo XVI, XVII, XVIII. Las imágenes de Humboldt, de los viajeros, van a tener representaciones de grandes caimanes en las imágenes. Y bueno, América está asociada con el canibalismo, con el atraso, con la India caníbal. Vean la cabeza que esta mujer está pisoteando, es la cabeza de una figura barbada, obviamente un europeo, atravesada por una saeta, por una flecha. Y bueno, eso uno lo va a encontrar en diferentes obras. Pero ¿qué va a ocurrir para el siglo XVIII? Ya el canibalismo no se convierte en un elemento de identificación de nosotros, de América, del Nuevo Mundo, sino que el canibalismo se traslada hacia la frontera de exploración europea. Es decir, los europeos están comenzando a explorar el Pacífico. Entonces todas las tradiciones de canibalismo, de monstruos y demás, van hacia el Pacífico también. Entonces ya la imagen de América se vuelve exótica, ya sin la asociación al canibalismo, pero sigue apareciendo la fauna exótica, los productos, la fertilidad de la tierra, los papagayos, las guacamayas serán un símbolo que representa América. Miren, por ejemplo, cuando muere el rey Luis Fernando, que es uno de los primeros reyes borbones, se representa a representar a la patria a partir del pasado prehispánico. Aquí, por ejemplo, la India está, los colores de las plumas están asociados a los colores de la bandera mexicana, que ustedes deben conocerlos, el verde, el blanco y el rojo, y el águila, que también es un símbolo que viene del pasado prehispánico. Y miren también nuestras representaciones de la libertad, es una India, etcétera. Y lo primero a lo que se recurre para cambiar esos símbolos es el pasado prehispánico. Esta es la página de la Constitución de Cartagena, del Estado de Cartagena, 1812. Es una India la que está representando y simbolizando a esta provincia. Las monedas que va a acuñar en 1812 el Estado de Cartagena representan a esta India. Y como les decía el profesor, no es que una imagen se imponga a la otra en la representación de la libertad o de la patria, sino que son lecturas simultáneas. Por un lado está toda la tradición prehispánica para mostrar a la patria, pero por otro lado están todos los símbolos clásicos, todos los símbolos que vienen de la tradición griega y romana, que los van a retomar la Revolución Francesa, la Revolución Americana, y que acá también van a ser retomados. Por eso uno encuentra como representaciones de libertad esta mujer de toga, de gorro frigio, de corona de laureles. Miren que el símbolo del Banco de la República actualmente es el retrato, es la silueta de esta figura, de este tipo de representación de la República, de la patria. Una mujer de trajes clásicos, con gorro frigio y demás. Acá, dentro de los sellos del Libertador, se mezclan también esas imágenes. Una mujer de ropas clásicas con elementos clásicos, asociadas también a la Palas Atenea, la sabiduría, y también a la libertad. Este es un sello del Almirantazgo de Venezuela que es bastante particular, que mezcla los dos tipos de representaciones. Por un lado, la patria, representada como una india que pide auxilio en una orilla, y en el otro lado, la libertad, representada en la flota, en el almirantazgo, con ropas clásicas, con el gorro frigio.
es de las pocas representaciones que yo conozco que mezclan los dos símbolos, la idea de la India como patria y la idea de lo clásico como asociado a la libertad. Esto es parte de una alegoría de Bolívar de la victoria de Junín, después de que él triunfa en la batalla, se da y que nos ayuda a resumir y a explicar cuál es el tipo de representación indígena en la que aparece acá. El busto del libertador coronado por coronas de laureles, representaciones de la victoria alada, que parecen ángeles, y estos indios que le conmemoran el triunfo. Si ustedes ven, tienen caballos crespos, son pelirrojos, son de cabellos de pieles blancas. Ese es el tipo de indio que rescata la república para representarse. Es un indio que es criollo, que es blanco. No es el indígena real que está segregado, que está rechazado y que es excluido de ese proyecto de nación republicano. José María Espinosa va a ser un personaje clave para el siglo XIX. Ustedes van a ver que muchas de las imágenes que él construye a través de los dibujos y las pinturas vienen a ser los que hoy en día somos familiares. Este personaje es particular, va a vivir durante casi todo el siglo XIX. Es el abanderado de Nariño. Él acompaña a Nariño a esa campaña que viene en el sur, que trata de tomar Pasto, que finalmente fracasa, acaba rescatando Popayán de las fuerzas realistas. Él va a ser abanderado, va a ser pintor, va a dibujar todas estas primeras generaciones de artistas y además de todo va a escribir unas memorias. Va a escribir unas memorias sobre todo este periodo de independencia en 1876, bastante tardío. Entonces es una figura muy importante para entender las artes plásticas en el siglo XIX. Él va a hacer algunos de estos primeros dibujos en que él acaba prisionero en Popayán después de que acaba pues toda esa fuerza republicana que va hacia el sur, acaba derrotada por Sámano, que viene con refuerzos desde Quito, y en ese momento también está ocurriendo toda la reconquista, donde la Primera República acaba colapsando y bueno, inicia todo ese periodo del terror. Espinosa va a hacer una serie de representaciones de batallas, pero estas batallas que él hace todavía siguen siendo más paisajes que propiamente batallas. Es una marina, una representación, esto es la acción de Maracaibo, que ocurre más o menos en 1824, que acaba la amenaza de la flota española y libera una serie de territorios en Venezuela que todavía estaban bajo control. Algo un poco que el profesor Luis les estaba comentando al inicio, es que uno no puede hablar de una independencia, tiene que hablar de muchas independencias y muchos proyectos libertarios que no necesariamente eran republicanos. El de Pasto o el de las guerrillas patianas estaba más vinculado a la tradición realista. Lo que uno a veces se le olvida es que no todo el territorio era republicano ni estaba libre. Hay zonas que permanecen realistas, como Panamá, la provincia o el estado de Santa Marta y toda la parte sur del país, lo que es Popayán y lo que es la audiencia de la presidencia de Quito. Espinosa va como abanderado, va a contar, estas obras las va a comenzar a hacer primero como aguadas, como dibujos más o menos hacia 1845, y a cada año va a ir realizando una de estas obras. Después de estas aguadas y acuarelas, él va a hacer estas representaciones en óleo que probablemente están entre 1845 y 1860. Aquí él representa la batalla del Alto Palacé. Las pinturas de él son bastante particulares, son miniaturas. No son miniaturas las telas como sí, sino en la forma de su realización. Si ustedes ven, las acciones militares él siempre las va a representar muy chiquititas en el fondo de la tela. La batalla está ocurriendo en el puente, pero él cuenta otras historias alrededor de esa batalla. Hay campesinos que están mirando, hay escenas bucólicas donde uno ve un poco de vacas pastando que como que están tan tranquilas como diferente a lo que está desinteresados de lo que está ocurriendo atrás, y le da mucho espacio a lo que es el paisaje. Piensen en las montañas, piensen en los ríos, en la vegetación, etc. Esta es la representación de la batalla de Calibío. En primer plano está Nariño y muestra, miren lo particular de esas fuerzas patrióticas que él está representando. Parecen ejércitos europeos, todos simétricos, todos iguales, con uniformes perfectos. Cuando los ejércitos patriotas eran improvisados, no había uniformes, o llevaban uniformes que llevaban durante 2 o 3 años, que imagínense a qué podían oler y cómo podían estar desgastados y demás. Y hay algo particular en las pinturas de Espinosa, aunque se está refiriendo a episodios muy desde la óptica de las grandes batallas, él representa a las mujeres.
las mujeres que formaban parte de esos ejércitos, las famosas Juanas. Aquí las Juanas están de esa primera línea de avanzada, están apoyando como enfermeras a los heridos. Miren la batalla de Juanambú. Él le da espacio al río torrentoso, a los grandes paisajes de las grandes cordilleras, a la noche. Sigue siendo más paisaje que propiamente un pintor de batallas y muestra algunos episodios iluminados por las fogatas. O la batalla de Tassines, donde Nariño está en la escena central combatiendo las posiciones altas donde está Sámano, y atrás ustedes pueden ver a mujeres auxiliando soldados, otras mujeres esperando como el resultado de la batalla del campamento, y las famosas guerrillas patianas y las guerrillas pastusas, que causaron muchísimo dolor de cabeza a los republicanos, porque atacaban por sorpresa, no podían hacer frente directo como a grandes ejércitos, pero sí incomodaban atacando y quitando víveres y demás. Espinosa es bastante parcial al momento de tratar a los patianos. Los trata muy duramente y él no toma en cuenta como la posibilidad de otro tipo de lecturas. Otra de las acciones de Espinosa, la del Llano de Santa Lucía, donde se destacan algunos animales y siempre los ejércitos en otros planos, y la famosa batalla de los Ejidos de Pasto, donde Nariño acaba derrotado. Ahí en la parte central él está luchando por su vida, su caballo ya fue derribado, y en la parte de atrás se alcanzan a divisar algunas partes de la ciudad de Pasto, al tiempo que las fuerzas patrióticas están retirándose por la derrota frente a los realistas. Y lo que a mí me parece más particular es todo este primer plano hacia la izquierda. Miren, es una mujer que tiene a un hijo en sus brazos, es una mujer que está apoyando con municiones a su esposo que está disparando un rifle, un fusil. Y en la parte de atrás, las viviendas también de estas guerrillas que están enfrentándose a los patriotas. Las guaneñas, exactamente. Esto es bien particular, porque uno no encuentra en el siglo XIX que se representen a estos personajes anónimos, estos personajes sin nombre. Los que uno encuentra en los retratos son siempre personajes que uno escucha y que están siempre repetidos por la historia tradicional. La batalla del río Palo, que es un triunfo patriota hacia 1815, que por lo menos permite pacificar, da un año de pacificación a Popayán, al estado del Cauca, antes del colapso, porque ya para este momento Morillo y la expedición española ya estaban llegando, ya habían desembarcado en Venezuela, y comienzan toda la invasión desde Cartagena del nuevo reino. Aquí pues algunos detalles desde las pinturas más elaboradas de las batallas. Están los generales patriotas en primer plano y se alcanza a ver tropas corriendo de un lado a lado, campamentos, fuego, etc. Pero vean, como les digo, detalles de palmeras en el fondo, de tipos de arbustos y árboles diferentes. Y bueno, la última batalla en que colapsa la Primera República, la famosa y mal considerada, la famosa Patria Boba, que de boba no tenía nada, pero digamos que esa división interna y ese ataque de los españoles desde el sur, y luego con Morillo a través del Magdalena y por 4 fuerzas acaban llegando hasta Santa Fe, la última zona, la última resistencia es la batalla de Cuchilla de Tambo, donde los patriotas acaban derrotados completamente frente a los españoles, y después comienza pues todo ese periodo de régimen del terror, donde la famosa generación trágica de la que habla García Márquez y la famosa serie de televisión que se hizo en los años 90, y creo que por ahí se está repitiendo, esa famosa generación trágica es la de todos estos próceres de la Primera República que acaban ejecutados con toda la reconquista. Aquí algunos detalles de las guaneñas, de estas mujeres que participan de la guerra, que muchas veces a uno no les dicen. Esos ejércitos venían acompañando a los patriotas tanto en la época de Nariño como en la de Bolívar. Esto es un detalle de la que habla Espinosa en sus memorias. Él dice que este ejército auxiliar siempre venía acompañando. Nariño las trata de espantar cuando van a cruzar el río Magdalena, pero qué sorpresa, cuando el ejército cruza el río Magdalena en camino hacia la campaña del sur, encuentran a todas estas mujeres esperándolos. Entonces Nariño desiste de expulsarlas, de la misma forma que Bolívar, que se llega a cuestionar de qué será lo que motiva a estas mujeres y los sentimientos patrióticos
o el amor hacia sus maridos. Entonces eso es una primera idea que uno tiene que repensar. Los ejércitos patriotas llevaban jovencitos, llevaban niños, llevaban hombres, pero también llevaban mujeres que auxiliaban estos ejércitos y que también peleaban en frente de batalla. Y bueno, uno encuentra que también la pintura del siglo XIX ha construido estos personajes, esos personajes de héroes que se construyen desde dos tradiciones, desde la tradición griega. Si ustedes se acuerdan, la tradición griega y romana habla de semidioses, Hércules, sus famosos trabajos, casi figuras que dejan de ser humanas y se convierten en dioses. Los héroes de la independencia adquieren también este tipo de características. Bolívar acaba idealizado y mitificado y parece que él solo es el que consigue la libertad. Y uno no se acuerda de todos esos jóvenes anónimos que estaban incluidos en esos ejércitos. Cuántos afrodescendientes, cuántos grupos indígenas formaban parte de esos ejércitos de los cuales uno no tiene noticias. Esta pintura de Spinoza es bastante particular y le ayuda a uno a explicar cómo las imágenes de los personajes no es que hayan sido queridas todo el tiempo. Bolívar, desde la dictadura que impone para tratar de salvar la Gran Colombia y después del colapso de la Gran Colombia, después del año 27 hasta el 30, genera todo un periodo en que la imagen de Bolívar es rechazada. Por eso él iba hacia el destierro, él de Santa Marta iba para otro lado y él acabó muriendo en Santa Marta. Pero todo el pueblo de Nueva Granada, la misma Venezuela y la misma república de lo que va a ser Quito, rechazan esa imagen de Bolívar por lo menos hasta mitad del siglo XIX. Él era indeseado, no era querido. Esa imagen va a cambiar con mitad del siglo XIX, sobre todo después con el centenario en 1910, cuando triunfa como la imagen del héroe por excelencia. Y uno puede agregar no solamente los monumentos y todas las estatuas de Bolívar que se van a conmemorar con el centenario en 1910, y uno lo puede pensar también para el siglo XX. En 1950 comienzan a inaugurarse todas las casas de Bolívar por todos los territorios, por todos los departamentos del país, y eso tiene que ver con ese ensalzamiento de este personaje. Resulta que Spinoza hace un retrato de Bolívar en esta época, 1830, y lo viste como civil. ¿Qué quiere decir eso? Estás en la casaca militar, vestido de chaqueta y tal, como ciudadano. ¿Por qué? Porque para la época la idea precisamente de la dictadura que tenía Bolívar no era muy bien recibida como por el resto de esta Gran Colombia. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir 20 años después, en 1856? Hagen y otro pintor van a repintar la obra, o sea, van a coger pigmento y van a cambiarla, y ahí le van a poner el traje militar a Bolívar. Originalmente la obra no es así como ustedes la están viendo, era un traje ciudadano, y uno dice, pero ¿por qué en el 56 cambian la obra? Porque para el 56, cuando comienzan a aparecer los partidos políticos y comienzan todas las guerras civiles en este territorio, los descendientes, los que estuvieron en contacto con Bolívar y con estos personajes, tratan de endosar, de pasar algo de esa legitimidad a los gobiernos que ellos están estableciendo. Piensen, por ejemplo, en el caso de Mosquera. Mosquera participó de las guerras de independencia, pero para ellos, si están asociados a Santander y a Bolívar y a estos héroes, su proyecto político es mucho más fácil de que sea realizado. Él, por ejemplo, el mismo Mosquera es el que va a inaugurar la estatua de Bolívar de Teherani en la década del 40 en la plaza de lo que actualmente, la antigua Plaza de la Constitución, que actualmente se llama Plaza de Bolívar. Entonces es revivir la imagen de Bolívar y aprovecharnos de esa imagen. Ustedes lo ven, por ejemplo, actualmente cómo la imagen de Bolívar se usa. El gobierno del presidente Uribe ha usado la imagen de Bolívar, y uno lo ha visto, por ejemplo, en el caso del presidente de Venezuela. El presidente Chávez también ha usado la imagen de Bolívar. Ahí es donde uno se da cuenta cómo esa conformación de héroes acaba volviéndose tan abstracta que puede servir para explicar diferentes regímenes políticos tan diferentes. Bueno, Spinoza va a crear toda una iconografía que es la que va a triunfar. Muchas de sus obras son mandadas para Europa en la década del 40 y se van a hacer esos grabados que ustedes ven a la derecha, imágenes que son más comunes para ustedes. A partir de eso se hacen imágenes de Bolívar o de Camilo Torres y demás. Él también va a representar aquí, por ejemplo, el caso de Santander. Esto es una representación póstuma y es bien importante porque tiene que ver con la representación de la República. Lo más importante en esta obra es lo que Santander mantiene en las manos, es la Constitución. La Constitución, quien viene, como dice Margarita Garrido, quien viene a reemplazar el poder del rey,
es la Constitución. Sobre la Constitución es que va a reposar el poder de la República. Y bueno, y otro tipo de personajes representativos ya desde la parte de la Iglesia, como es el caso de Manuel José Mosquera, que es hermano del Tomás Cipriano de Mosquera, del presidente de la República. Y bueno, y uno encuentra que muchas de esas representaciones de héroes en Europa se transforman en representaciones que uno llamaría neoclásicas, más academicistas, que vienen precisamente de esa representación del Imperio Napoleónico. El neoclasicismo es tal vez el tipo de arte que es más evidente para representar este héroe omnipotente. Entonces hay un juego que yo les puse ahí, en la izquierda está la representación de David, de Napoleón cruzando los Alpes, y al lado están dos representaciones de Bolívar, de Reynolds, y otra que es de Hilarión Ibarra en Venezuela, que representa a un Bolívar casi que en términos napoleónicos, obviamente en tipos de representaciones diferentes. Aquí vuelve a ocurrir lo mismo, en la parte inferior son retratos de Bolívar, la parte superior son retratos de Napoleón como cónsul y como rey de Italia. Hay algo importantísimo que ocurre con la Reconquista. Cuando hablamos del final de la campaña del sur, la llegada de Morillo y el exterminio de esta primera generación, por primera vez surgen los mártires de la patria. Aquí es donde entra el segundo componente. Yo les había hablado de la tradición griega y romana de los héroes y los semidioses. Aquí entra la tradición cristiana. Los héroes vienen a aproximarse a la idea de esos santos mártires. Son esos nobles que entregaron la sangre por la República y que van a ser ensalzados en poemas, en textos y en pinturas. Por ejemplo, en los discursos republicanos de 1810 se decía: la patria era la madre por la que se debía vivir y morir y a la que se le rendía lealtad, respeto y honor. Y miren, por ejemplo, lo que dice el libro de Navia Rubio, el manual, que fue un premio del centenario al mejor manual de historia en 1910, que hasta hace poco sirvió para educación de muchos abuelos, y yo creo que padres y algunos de los que están aquí fueron educados con este manual. Entonces miren, para 1910, esta edición es la del 13, también se habla de eso: lo más importante es entregar la sangre por la patria. ¿Hasta qué punto hoy nuestros jóvenes de pronto van a entregar la sangre por la patria actual? Eso estaría como en duda. Es donde entra como ese cambio de valores. Entonces Figueroa, por ejemplo, muestra aquí la muerte de Sucre. Sucre era el potencial sucesor de Bolívar, acaba siendo asesinado en Berruecos. Entonces son esos jóvenes mártires que entregan la vida por la patria. Esto también es un denuncio. El animalito que ustedes ven allá al fondo, que es un tigre, en realidad uno diría puede ser un jaguar o cualquier cosa, lleno de flores, es una denuncia que Figueroa está haciendo al posible autor intelectual de la muerte de Sucre. En este caso, José María Obando. A él lo apodaban el tigre. Entonces él hace una denuncia política a través de la pintura. Y las flores que están rodeando al felino se están refiriendo al presidente de Ecuador, Flores, que parece que también está dentro de los implicados, pero nunca se llegó a comprobar nada. En este momento, para el año 35, Obando se estaba lanzando a la presidencia de la Nueva Granada. Entonces mire cómo las imágenes políticas vienen desde mucho antes, no solo desde hoy. Y esta es una versión que Espinosa hace también de la muerte de Sucre. O uno encuentra imágenes como Córdoba. José María Córdoba, el famoso héroe de Antioquia, se rebela contra la dictadura de Bolívar y acaba muerto a traición. Y aquí se le está conmemorando como un mártir. Casi que es la imagen que está acompañando en las pinturas coloniales los ángeles que fomentan el triunfo del héroe. En este caso es un héroe republicano. Y este es un grabado francés que está en el fondo, Anselmo Pineda, de la Universidad de AFI de Medellín. También está representando a Córdoba asesinado. Y uno encuentra también el héroe que muere en la cama, como de la misma forma que los reyes europeos. Santander muere de una afección hepática y está acompañado por la ciencia y la religión. Todos los dignatarios, eso es un cuadro de conjunto, un retrato de conjunto. Y este grabado que se hace a partir de una pintura de Espinosa, donde está representada también la muerte de Nariño, de Santander, y esta representa la muerte de Nariño. Es de las muertes particulares. Nariño es representado muriendo sentado. Él dice, según cuenta la tradición, la historiografía, él está con un reloj esperando la muerte. En el momento en que da la hora es el momento en que él tiene que morir, y efectivamente muere. Entonces él muere sentado. Y miren esta cosa particular, el mismo Espinosa va a representar héroes niños. Esto es el general Córdoba, que desde niño ya estaba mostrando sus dotes heroicas como